¿Cómo está Juan Pablo? Hola Carolina, muchas gracias por la Juan Pablo, invitación. Podríamos decir que Idea País está vinculado como los partidos a ningún partido A ningún en partido, particular, somos un centro de estudio independiente. pero sí. en la centro derecha. Así es, en para la que la centro gente derecha. sepa En efecto. desde dónde miran este seguimiento gubernamental que han hecho del gobierno del presidente Gabriel Boric de cara a la cuenta pública del 1 de junio. ¿Cuáles son los principales resultados de este monitoreo del cumplimiento de las promesas del presidente? Así es, esta es, bueno, vale decir que es la segunda edición de este seguimiento, es ya un esfuerzo sistemático por monitorear, ¿no es cierto?, los compromisos que adquiere el presidente en cada cuenta pública y a un año de los anuncios, ¿no es cierto?, casi un año. Paréntesis, la gracia que tiene este estudio es que también distingue en su metodología aquellas medidas que son de naturaleza legislativa de aquellas medidas que son de naturaleza de gestión, lo cual nos permite llevar el pulso de qué es lo que le está costando más al gobierno. Y a un año del anuncio, el 47% de las iniciativas ya fueron terminadas, versus un 42% en su cuenta pública anterior. Sin embargo, persiste un 46% que está en proceso. Entonces, un poco la conclusión que se desprende de este estudio es que este es un gobierno que tiene una alta capacidad de activar su agenda, esto porque un 47% de la iniciativa ya terminada no es menor. Sin embargo, persisten problemas al momento de que algunos compromisos lleguen a puerto. ¿Qué problemas, por ejemplo? ¿Qué problema? Hay agendas más rezagadas que otras. Nosotros vemos que, por ejemplo, la agenda de economía y empleo, hay varios compromisos que no ha logrado cumplir. Igual ahí es importante precisar que muchos compromisos, sobre todo económicos, el presidente los comprometió al final de su mandato. De hecho, creo que ahora el ministro Grau salió refiriéndose a que parece que no era tan así como que iban a lograr crear 700.000 empleos al final de su mandato, que era lo que había anticipado el presidente Boric en su cuenta pública anterior. Porque esta es el análisis es a partir de la cuenta pública del 2024. No tiene nada que ver con las anteriores o las promesas de campaña. Así es. Ya. Y hay otras agendas que, enhorabuena, han tenido un avance más significativo. Digo enhorabuena porque es el caso, por ejemplo, de la agenda de seguridad. El Ministerio del Interior me parece que el ministerio, o sea, no me parece, me consta que es el ministerio con mayor porcentaje de cumplimiento. Mira, aunque pareciera todo lo contrario. Claro, o es lo que en el debate público queda más pero a la vista. Es que, y para allá quiero ir porque, bueno, digo, en el fondo, yo creo que en gran parte este nivel de avance se debe al cambio de relato que ha tenido este gobierno, porque convengamos que la seguridad no era necesariamente una prioridad de este gobierno cuando ellos llegaron al poder. Sin embargo, me gustaría llevar este asunto al fondo, porque por cierto que hay avances en agenda de seguridad, por cierto que hay avances en agenda de política social, en agenda de economía, empleo, etcétera. Sin embargo, en la medida que no exista un correlato entre esos avances y una mejoría real en el bienestar de las personas, claramente no tiene ningún sentido anunciar nuevos compromisos o sacar rédito de lo que ya se ha hecho, porque en realidad no está significando ni una mejoría. A mí no me cabe duda que el presidente va a salir hablando, por ejemplo, de las leyes que promulgaron, va a salir hablando de el plan Calle Sin Violencia, va a salir hablando y así una serie de cosas. En economía va a hablar de que el país está creciendo un 2,6%, de que han creado más de 500.000 empleos. Sin embargo, cuando uno ve la realidad, uno se da cuenta de que no es tan así, ¿no es cierto? O sea, el plan Calle Sin Violencia, por ejemplo, como botón de muestra, no ha tenido el efecto que uno esperaría que tenga. El país efectivamente está creciendo ahora un 2,6%, lo cual es positivo. Sin embargo, en 4 años habremos crecido un 1,8%, es decir, seguimos sumidos en un estancamiento económico. De esos 600.000 empleos que en un minuto el ministro Grau había anticipado que habían creado, cuando uno mira los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, la inmensa mayoría es empleo precario, es subempleo, es decir, personas que trabajan menos horas de las que están disponibles a trabajar. Así es. Entonces, yo creo que esto va a ser pura poesía en la medida que los compromisos y los avances no tengan un correlato con un mejor bienestar para las personas. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que esas promesas, los compromisos adquiridos no tienen que ver o no están en línea con las prioridades que tiene la ciudadanía, por ejemplo? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que el cambio de acento que ha tenido este gobierno con temas sensibles para la ciudadanía, como lo es hoy la seguridad y lo es la economía, es algo positivo. O sea, yo creo que el acento está puesto donde tiene que estar puesto. Otra cosa distinta es que ya la política pública en concreto que ellos proponen o las iniciativas que promueven tengan un impacto real en la vida de las personas. Yo creo que por ahí va. Dice más relación quizás con una capacidad de gestión de este gobierno o con una capacidad de empujar proyectos de ley, porque cuando uno mira de las 55 iniciativas que se aprobaron, muchas de ellas
se aprobaron a pesar de la coalición de este gobierno del Frente Amplio. Claro. Votaron en contra, por ejemplo, de la ley Naín Retamal, Sí, del robo claro. de madera, etc. Vale, Entonces, Juan Pablo, estamos con Juan Pablo Lira, coordinador del área programática y de incidencia de Idea País, a propósito de este monitoreo del cumplimiento de los compromisos que hizo el presidente Boric en la cuenta pública anterior. Y hay algo que es interesante, que ustedes hacen la diferencia entre terminado, en proceso y no iniciado, entre lo que tiene que ver con lo legislativo y lo que tiene que ver con la gestión. Así es. Y en el fondo el desempeño en gestión, que es una cuestión que depende estrictamente del Ejecutivo, no tiene que pasar por el Congreso, entiendo, es menor la ejecución que las que pasan por el Legislativo. es menor. 40% terminado versus 67% En proceso. terminado en el Legislativo. En el Legislativo. Claro. Gestión, 40% terminado y 58% en proceso, y en el Legislativo 67% terminado, 11% en proceso. ¿Por qué crees tú que no se avanza más en cuestiones que son administrativas y dependen exclusivamente del Ejecutivo? Sí, Si es que lo estoy leyendo bien. Sí, no, efectivamente lo estás leyendo bien. Es una pregunta compleja porque claramente la cartera de propuestas que el Ejecutivo propone puede ser muy heterogénea, ¿no es cierto? Como que es realmente la gestión pública. Yo creo que un poco lo que dice eso es las dificultades que ha tenido este gobierno, porque, y acá yo recojo algo, que es que este gobierno ha tenido que enfrentarse o chocar con la coyuntura. Y eso le ha implicado abrir nuevas baterías de política pública, abrir nuevos planes de acción, etcétera. Y cuando uno no tiene, por un lado, quizás los equipos capacitados para Claro. echar a andar ese tipo de agenda, o bien son agendas que de repente llegan muy encima, por cierto que pueden haber dificultades para llevar a cabo sobre todo las medidas más relacionadas a los temas de gestión administrativa. O sea, uno podría pensar que el déficit de gestión redunda obviamente en que no se puede avanzar tanto en eso, pero pensaba que si quizás la burocracia del Estado, que es tremenda, no puede ser incluso peor que tener un parlamento con minoría, o sea, son como obstáculos casi equivalentes. Sin ir más lejos, bueno, está el caso de la permisología. En este gobierno se han aumentado, en comparación al gobierno de Sebastián Piñera II, en casi 3 meses el tiempo de tramitación de la declaración de impacto ambiental. Y eso puede ser un dato súper particular, pero tiene mucha relevancia para fines de la atracción de inversión y para echar a andar proyectos en un momento sumamente delicado económico que vive el país. Y eso es burocracia, o sea, eso es burocracia excesiva que termina por asfixiar la inversión. Entonces, claro, quizá uno podría plantear que este gobierno ha puesto los acentos donde hay que ponerlos, sin embargo no ha tenido la capacidad de destrabar los nudos burocráticos, como tú mencionabas, que existen en el Estado, que son millones. Ahora, después de lo que hemos visto en las últimas cuentas públicas, Juan Pablo, ¿qué crees tú que podría ser un énfasis en esta última cuenta pública, considerando estos resultados, considerando la proyección también que quisiera darle el presidente Boric a su sector, no solo a su gobierno, digamos? ¿Cómo crees tú que se puede perfilar lo de hoy? Sí, a mí me parece que hay una tensión al interior del oficialismo, en el sentido de que hay quienes creen que el presidente debería volver a la palabra empeñada cuando él era candidato, es decir, volver a ese tono quizás más refundacional. La otra vez escuchaba, no recuerdo quién, pero que un poco decía que se debería heredar una administración que pueda persistir en una reforma tributaria que aumente el impuesto a la renta, que se debería perseverar en así una serie de agendas que ellos iniciaron desde un principio. Pero yo espero que este presidente no se inmiscuya por un lado, en asuntos electorales que le favorezcan a su sector y por otro lado... A propósito del voto de los extranjeros en Chile. Así es, por ejemplo... así como hablarle directamente a su 30% basal de apoyo. Yo creo que la ciudadanía está un poco cansada de ese tipo de tono, ¿no es cierto?, de mirada de país. Yo creo que de repente los problemas son mucho más cotidianos y yo creo que el acento del presidente tiene que estar con las deudas pendientes, pero es con las verdaderas deudas pendientes, con retomar el crecimiento económico, con asegurar la seguridad de las personas, con reformar el sistema político, por ejemplo, que es un tema que está trabando sin duda, ¿no es cierto?, nuestro avance. Yo espero en realidad que esta sea una cuenta pública en donde el presidente se muestre, y creo que para allá ha ido el gobierno, se muestre como
como alguien más ponderado, más moderado y que tiene una visión país más de largo plazo y que no necesariamente recoge algo tan de nicho, tan sectorial como puede ser ese 30% basal. Juan Pablo Lira, coordinador del área programática e incidencia de Idea País, con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Muchas gracias Juan a ustedes. Pablo. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.